Queridos amigos, gracias por estar una vez más con nosotros en sintonía. En la lección anterior, en la conferencia anterior, habíamos identificado Babilonia, la Babilonia moderna, con su sistema. Habíamos dicho nosotros en la primera lección de esta pequeña secuencia acerca de Babilonia, que en la religión babilónica había la adoración de una figura femenina. Vamos a hablar un poquito más de esto hoy y también vamos a hablar de la caída de Babilonia, lo que esto representa en las profecías bíblicas. Entonces, quédense con nosotros en sintonía, pero antes de esto yo quiero invitarles a que pidamos la asistencia de Dios a través de la oración. Oremos. Amante Padre, que moras en las alturas de los cielos, qué grato es poder estar una vez más en sintonía contigo. Una vez más conectados contigo, conectados con el cielo, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, a través de la oración. Te queremos rogar, Padre, que ahora que vamos a estudiar, que seas tú disponiendo nuestros corazones, que puedas tú disponer los corazones de cada internauta que nos está observando a través del internet, a través de la cadena YouTube, a través del sitio veritate4a.org. Señor, que puedas tú, Padre, dar sabiduría, ablandar corazones y disponer las mentes. Por favor, quédate con nosotros y que al hablar de tu palabra, al decir lo que vamos a decir, lo podamos decir con amor, pero también, Padre, que podamos decir tu verdad sin variación, sin sombra alguna, sin ocultar nada, sino declararlo todo como tú lo has dicho. Padre, por favor, unge nuestros labios, unge mis labios, Señor, con tu Espíritu Santo, para que mis palabras sean tus palabras y no las mías, Señor. Y ayúdame a hacer tu voluntad en todo. Quédate con nosotros, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús, te lo suplicamos humildemente. Amén. Bueno amigos, antes de empezar esta conferencia quisiera retomar un dato que se dio en la penúltima conferencia acerca de la adoración de una figura femenina en la religión babilónica antigua y cómo esto también se ve en la religión babilónica moderna. Este detalle no se había desarrollado mucho y quisiera retomarlo antes de continuar nuestro tema de hoy. Pero antes de eso yo quisiera explicarles algún dato interesante. Y antes de eso quisiera hacer una explicación también de que yo tengo profundo respeto por los personajes bíblicos y de una manera muy especial por la figura de María. O sea, María, el instrumento que Dios utilizó para traer al mundo a Jesús en carne, fue una sierva ejemplar de Dios. Y ojalá todos pudiéramos ser como María. Es un ejemplo a seguir. Pero en ningún momento Dios nos da la orden y en la Biblia en ninguna parte dice que nosotros debemos adorar a María. Tampoco se dice que María ascendió al cielo. Eso no es bíblico. En la Biblia no enseña esto. No lo pueden encontrar en ninguna parte. Entonces, antes de explicar lo que voy a explicar aquí, yo quisiera que pongamos atención. En Roma hay, por ejemplo, una estatua de Pedro, del apóstol Pedro, y esta estatua es adorada. Bueno, contrariamente a lo que dice el mandamiento en el Éxodo 20, de que no hagamos imágenes y no las adoremos, pero esto es claro y pueden ir a sus Biblias, no lo estoy inventando yo, en el Éxodo capítulo 20, si lo leen con detenimiento se van a dar cuenta de que así dice la palabra de Dios. Ellos adoran a esta estatua y cuando empezaron a hacer una investigación sobre esta estatua, los historiadores se dieron cuenta, y los arqueólogos, que esta estatua realmente era mucho más antigua, fue creada, fue fabricada muchísimo tiempo antes de que Pedro estuviera en la tierra. Entonces no podía ser una estatua de Pedro, y al investigar se dieron cuenta de que realmente era una estatua del dios Júpiter, ¿sí? ¿Y cómo se explica de que esta estatua del dios Júpiter ahora sea adorada como si fuera Pedro? Es muy sencillo. Cuando el romanismo entró en el cristianismo y aparece la Iglesia Católica Apostólica Romana, ellos traen la adoración de su panteón, de sus dioses, de sus ídolos, lo introducen en la iglesia cristiana. Y para lograr esto, ellos les dan caracteres cristianos a estos diferentes ídolos. Y entonces todas esas estatuas ya dicen, por ejemplo, ya no es la estatua de Júpiter, ahora está la estatua de Pedro, por ejemplo.
Entonces, es de esta manera que se introduce este error de la adoración de imágenes. Pero entonces, hay que entenderlo de una manera histórica. También de la misma manera aparecieron una cantidad, la adoración de los santos apareció allí, y es por eso que uno de los primeros mandamientos que fue revocado fue el de la prohibición de adorar imágenes, ¿cierto? Pero aquí vemos, por ejemplo, que no solamente se quedó allí, se adoraron múltiples santos, habían santos habían dioses antiguamente en la religión romana, en la religión babilónica, habían dioses, ellos eran politeístas y habían dioses para cualquier cosa. Había el dios de la guerra, el dios de la paz, el dios de los negocios, el dios del vino, el dios del descanso, el dios de todo, el dios de los zapatos, el dios de los cerdos, el dios de todo, de los mendigos, de los borrachos, de todo había. Entonces, hoy en día se conoce que también hay santos para todo, ¿no? Hay el santo de la patrona de los desterrados, hay la patrona el santo de los mendigos, hay el santo de los carniceros, hay el santo de los zapateros, todo el mundo tiene su santo. Entonces, ¿a qué se debe esto? Sencillamente de que la tradición y la religión babilónica entró en el cristianismo y se camufló de cristianismo. Pero entonces, esta adoración es algo que prohíbe categóricamente la Biblia, y si no lo estoy inventando yo, lo dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 20. Ahora, esto no solamente fue con los santos, pero también con la figura de María. Una vez más quiero decir que siento un profundo respeto por la figura bíblica de María. La mujer que fue escogida para traer el Hijo de Dios, inmaculado de Dios, al mundo, no fue cualquier mujer. Fue una sierva de Dios como pocas han habido, y un ejemplo a seguir. Atención, repito esto una vez más. Pero su imagen descaradamente fue tomada para camuflar la adoración de la reina del cielo. Entonces, lo ven en pantalla ahora. Hay un texto en el que Dios prohíbe la adoración, Dios recrimina al pueblo de Israel la adoración de la reina del cielo. Y si ustedes leen todo el contexto del pasaje, se van a dar cuenta de que esto fue una de las razones por las cuales el pueblo de Israel fue deportado a Babilonia y castigado duramente. Ahora sí, en esa época para Dios era un crimen adorar a la reina del cielo, es que no lo será más hoy. Realmente lo es hoy también. Y ustedes aquí pueden ver en la imagen, en las pantallas, una imagen que vimos en la penúltima conferencia. En un lado está Semiramis y Tamuz. En el intermedio está la imagen que se le atribuye a la Virgen María, que realmente es la Virgen, hablamos. Y con el niño Jesús, que realmente, bueno, aparece allí con las estrellas, y en otras imágenes aparece Jesús con un corazón en la mano. Eso también es una referencia a la mitología babilónica, o aparece con un disco solar alrededor, porque representando que es hijo del dios Sol. Esto también es paganismo 100%. También tenemos a la derecha, por ejemplo, la diosa Isis y Osiris, a su hijo. De la mitología del sur, hablamos, se conoce también en Egipto, toda África del Norte también se conoce este tipo de adoración. Es más, se hace referencia a vírgenes negras. Hay una virgen que es adorada por los jesuitas, y esta virgen es una virgen negra, pero realmente es la diosa Isis, que está siendo adorada allí, y son ritos mágicos paganos lo que ellos hacen en secreto. Entonces, en toda la civilización ha existido esto, y esta es una de las características también primordiales que nos permite identificar a la religión babilónica, que forma esta trinidad babilónica, que es el dios Sol. Y si ustedes ven en las esculturas y en todas las decoraciones en el Vaticano, a Dios se le representa como el Sol. Realmente no están representando a Dios, están representando a Nimrod, y se representa a la Virgen María como la reina del cielo, y se representa al niño, a Jesús, como el niño Dios. Y Jesús no es un bebé, ya Jesús es grande y no es pobrecito, es un poderoso que te puede salvar si tú le entregas tu vida a Él. Entonces el Señor está allí hablándonos para que nosotros nos dispongamos a hacer su voluntad. Poco importa lo que nuestra cultura nos haya enseñado, poco importa las tradiciones familiares.
es el momento de abrir los ojos y hacer las cosas por nosotros mismos. Ahora, retomando el tema de hoy, quisiera hablarles un poquito de Apocalipsis 14:8. Hay dos versículos, dos pasajes, Apocalipsis 14:8 y Apocalipsis 18, 2 y 3, que son un poquito enigmáticos. Digo un poquito porque cuando uno no ha estudiado profecía le parece muy raro todo esto. Y dice, mire lo que dice Apocalipsis 14:8, como lo ven en pantalla ahora, dice, un segundo ángel lo siguió diciendo, ha caído la gran Babilonia, porque ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora, si esta Babilonia es la Babilonia espiritual, ¿cómo es que ha caído? Realmente esta Babilonia ya cayó totalmente, cayó en el pecado y llegó a lo peor. Sí, ya no puede ir más bajo. ¿Cuánta sangre inocente fue derramada durante el periodo del oscurantismo y cuánta sangre va a ser derramada muy pronto cuando este poder se levante de nuevo? Es una gran interrogación, ¿cómo es que ha caído y cómo se predice la caída de Babilonia en este periodo? Y peor aún, vamos a ver en Apocalipsis 18, 2, 3, dice, y clamó con potente voz, ha caído la gran Babilonia, una vez más, y se ha vuelto habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su excesiva lujuria. Es decir, aquí es una cosa muy tremenda, porque cómo es que este poder ha caído, va a caer de nuevo cuando ya está caído. No está caído en cuanto que deje de existir, pero está caído en cuanto a que su pecado llegó al límite. Pero ¿qué es lo que cae de Babilonia? ¿Sí? Y la Babilonia antigua ya no existe más, y la Babilonia moderna está completamente caída en el pecado. Entonces, ¿qué es lo que cae de Babilonia? Y de hecho nosotros hemos visto de que en la clase anterior de la iglesia madre, la iglesia católica, salieron las hijas, las iglesias protestantes, ¿sí? Y de hecho no toda Babilonia ha caído. Ese es el punto. Lo que ha caído de Babilonia es la madre, pero las hijas todavía no han caído completamente. De hecho, no habían caído completamente. El punto es de que esta profecía se refiere al momento en que las iglesias protestantes regresan a la madre iglesia católica. Y en ese momento se cumple una profecía de Apocalipsis 18, 1 al 3, que es el mensaje del cuarto ángel. Es decir, que en ese momento toda Babilonia cae en la fornicación. Y aquí vemos en pantalla, por ejemplo, una foto de un ministro, un obispo luterano, el obispo luterano de Turku, recibiendo al Papa, y este hombre es un alto dignitario del luteranismo. Y como estas fotos, hay multitud de fotos. De hecho, hay documentos oficiales en los que la iglesia luterana ha revocado prácticamente las tesis de Lutero y vuelven a la iglesia católica, y de esta manera todas las iglesias están regresando a Roma. Y ahora estamos por celebrar en este año el jubileo de la gracia, los 500 años del protestantismo, y es el fin del protestantismo hoy en día. Entonces ya se deja de cumplir eso porque ya nadie protesta, y hoy en día se hace lo que se hace y la gente no dice nada. Todo el mundo está callado. Todo el mundo tiene o miedo o tiene pereza, o me parece menos confortable, menos cómodo decir las cosas, y ya no hay verdaderos atalayas en las iglesias que levanten la voz y digan la verdad como se debe. Y en el periodo de Lutero la iglesia fue pura, la iglesia protestante, pero tenía que seguir evolucionando, y con el tiempo empezó a echar atrás, ¿sí? Y llegamos al punto en que en Apocalipsis 18, versículo 1 al 3, se habla de la caída total de las hijas de Babilonia. Dice, los ecuménicos, ellos abogan por una unión en puntos comunes de doctrina. Esta es la forma en que la Iglesia Católica quiere hacer volver a los protestantes hacia la Iglesia de Roma. Algunos eruditos católicos
dicen que la nueva evangelización que llaman los católicos realmente no es nueva evangelización, sino catolización. Es decir, que los protestantes vuelvan a la iglesia católica. Pero si bien los ecuménicos abogan por una unión en puntos comunes de doctrina y dejan atrás las diferencias de opinión según ellos para cumplir la oración de Cristo, Jesús desea la unidad de sus discípulos, pero no en la mentira. Jesús quiere que nosotros nos unamos en la verdad, no quiere que nos unamos en el engaño, sino en torno a la verdad de la palabra de Dios. Miren lo que dice Juan 17:17, es muy importante. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la palabra de Dios, que es la verdad, es indispensable para poder entender estas cosas. Si el Espíritu Santo no te ha abierto la mente, el corazón para entender estas cosas, tú no las podrás entender. Y si tú no entiendes estos temas y te parece muy confuso lo que estamos hablando, pídele al Espíritu Santo en oración que te dé luz. Miren lo que dice Juan 1:1, dice que se presenta a Jesús como el verbo. Dice, en el principio era Dios y el verbo era con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Y después más adelante identifica ese verbo como Jesús mismo. Y la palabra verbo viene del griego logos, se traduce como verbo, pero también se traduce como palabra. ¿Sí? Juan capítulo 15 nos habla de la verdadera unión. ¿Cómo quiere Jesús que su pueblo se una? Miren lo que dice Juan 15 versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Okay? Jesús es la vid y el Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto la quitará, y toda rama que lleva fruto la limpiará para que lleve más fruto. Es decir, la rama está unida a la vid. Jesús es la vid y el labrador de la vid es el Padre, es Dios el Padre. Dice, vosotros, versículo 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahora, aquí hay una cosa interesante. El labrador limpia la vid con un instrumento. Ese instrumento es como una tijerita. Y esa tijerita sirve para cortar lo que no sirve de la rama para que produzca más fruto, es decir, quitarle las impurezas, los defectos. Pero también sirve para cortar las ramas que no dan fruto. Entonces, interesante eso. Y dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Nosotros vemos aquí que claramente de que hay una analogía interesante. Jesús dice, yo soy la vid, y en una vid, los que saben cómo funciona una planta, yo creo que todo el mundo lo sabe, las ramas no están unidas entre ellas. Las ramas están todas unidas al tronco. De la misma manera, Jesús quiere que nosotros estemos unidos a Él, y por ende, al estar unidos en Cristo, estamos unidos a través de Cristo unos con otros. Nuestra unión tiene que ser una unión en Cristo, no una unión entre nosotros. Cuando las ramas están unidas entre ellas es porque están amontonadas, cuando se están dejando secar para encender fuego, para hacer una fogata, ¿sí? Y de hecho, si nosotros buscamos la unión entre nosotros mismos, dejando supuestamente nuestras diferencias y buscando la unión en cumplir la oración de Cristo, de esta manera simplemente nos estamos preparando para la ira, para el fuego, en el día postrero cuando Jesús regrese. Mira lo que dice el versículo 6, el que no permanece en mí es como la rama que se desecha y se seca, las juntan, las echan en el fuego y las queman. Más claro no puede estar. Versículo 12 de Juan 15, también es muy interesante, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo nos amó Jesús? Siendo fiel a la verdad y dando testimonio de la verdad, abriéndonos el camino y el paso y mostrándonos el camino hacia el Padre a precio de su propia vida. Y una muerte, no cualquier muerte, sino muerte de cruz. Dice el versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que os mando. Dice el versículo 10 también, si nos devolvemos un poco, dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La trampa del ecumenismo nos dice que podemos estar unidos como
hermanos, estar unidos en Cristo sin su palabra. Y esto no es más que un engaño satánico. Satanás quiere que nosotros abandonemos la palabra de Dios y dejamos de ser fiel a Dios para Él poder tener el dominio sobre nosotros. Entonces ese es uno de los engaños que ha predicho el libro, la Biblia, y de lo que nosotros tenemos que estar atentos. Mire lo que dice Mateo 24:24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los elegidos. Entonces los engaños son poderosos y seductores, y aún los elegidos podrán ser engañados. ¿Ok? Y bueno, finalmente no nos sorprendamos. El versículo 18 de Juan 15 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Y todo aquel que decida ser fiel a Dios va a ser perseguido, como lo ha sido en todas las edades desde que existe el mundo, como lo fue en el oscurantismo, en los 1260 años de dominación del catolicismo, y como lo será muy pronto cuando esa herida acabe de ser sanada, esa herida de muerte de la cabeza de esta bestia sea sanada y recupere sus fuerzas. Finalmente, miren lo que dice este pasaje: no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada. Es interesante, porque he venido a volver al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Sí? Y el que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a su hijo o su hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Y el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Es el momento de ser valientes, y este pasaje de Mateo 10, 34, 39 es una advertencia clara para todo aquel que desea buscar a Dios. Hoy en día, cuando se habla de estas cosas, nos dicen: claro, ustedes son unos separatistas, no quieren la unidad en Cristo. Cristo buscaba la unidad. Déjeme decirle, la Biblia dice claramente que Cristo vino a traer espada, vino a traer división. ¿Y por qué vino a traer división? Porque Cristo vino a hacer un juicio sobre su pueblo, a separar lo bueno de lo malo, a limpiar el trigo y sacar la paja inútil, y dejar el trigo puro, limpio, para llevarlo al reino de los cielos. Entonces Cristo vino a hacer separación. Nosotros no estamos haciendo separación. Yo no quiero en ningún momento llevarme el honor de que se me diga que soy yo el que estoy haciendo separación, porque yo no soy más que un instrumento, un ser humano. Ese honor le queda a Dios. Es Dios quien está haciendo separación. Ese honor le queda a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que está haciendo separación. Ese honor le queda al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que está haciendo una separación. Ese honor le queda a Jesús, porque es Jesús quien está separando lo bueno de lo malo. Y Jesús te está filtrando hoy. Y si esta palabra tiene cabida en tu corazón, déjame decirte, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo, donde quiera que estés, que tú tienes un chance de vivir la vida eterna. Tienes una oportunidad de salvarte, tienes una oportunidad de huir de la ira venidera, tienes una oportunidad de encontrar la felicidad en Dios, tienes una oportunidad de encontrar la verdad que te va a libertar completamente, pero solamente a condición de que tú aceptes la verdad y que desees vivirla. Jesús vino a separar, sí, la separación no es mala, la separación es buena porque viene de Dios. La unidad en Cristo solamente se da entre aquellos que han aceptado la verdad, solamente entre aquellos que han decidido ser fieles a la palabra de Dios. Solamente ellos pueden estar unidos, y no están unidos entre ellos como las ramas secas que están listas para ser lanzadas al fuego. No, están unidas a Cristo, y por estar todos unidos a Cristo, obligatoriamente estaban todos unidos en propósito, todos unidos. Esa es la unidad, la verdadera unidad, no la falsa unidad del ecumenismo. Que el Señor te bendiga, y que puedas, que el Espíritu Santo pueda trabajar en tu corazón. Y antes de despedirnos, quiero invitarte a que hagamos una pequeña oración para que el Señor nos siga acompañando. Oremos. Padre de la gloria, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te damos gracias por este mensaje, Señor, aunque duro. A veces tu palabra es como una espada que desgarra la carne, que penetra en el corazón, que separa las intenciones,
que discierne los pensamientos, que discierne lo más profundo del corazón. Y duele cuando penetra, pero no penetra para matar, penetra para dar vida. Permite que la espada de tu palabra, esa espada de dos filos, pueda cortar de nosotros el orgullo, que pueda cortar de nosotros la arrogancia, que pueda cortar de nosotros los prejuicios, que pueda cortar de nosotros la conveniencia, el egoísmo, que pueda despertar en nosotros el deseo de hacer tu voluntad. Padre, yo te quiero rogar por cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, nos ven a través del internet, que seas tú tocando cada corazón y que podamos estar dispuestos a hacer tu voluntad, poco importa las consecuencias, para que seamos verdaderos hijos tuyos, porque te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.